¿Quién quiero ser o quién soy durante la pandemia? ¿Quiero ser una persona que motive el miedo, que siempre ando con angustia, que estoy sobreviviendo más que viviendo? ¿O quiero ser una persona que he aprendido a tener misericordia, a ayudar a los demás? Si esta pandemia no nos enseña a ser mejores personas, difícilmente algo más grave nos enseñará a hacerlo. La pregunta es, ¿en qué etapa usted está o quién es actualmente durante la pandemia? Evalúese de corazón con lo que vamos a hablar. No es para ofender, sino para que usted tome en cuenta de que puede mejorar y hay gente que lo está haciendo o que lo estamos tratando de hacer. Veamos algunos elementos importantes. ¿Quién quiero ser durante la pandemia? Quiero ser una persona que esté en la zona de miedo, posiblemente esté en la zona de aprendizaje o ya estamos en una importantísima zona de crecimiento. Veamos quiénes son o quiénes somos los que están o los que estamos todavía en la bendita zona de miedo. Todos algún momento estuvimos en la zona de miedo. Vamos a ver, ¿cuáles son las características para que usted se identifique si está o no en esta zona, sobre todo en la zona de miedo? ¿Cuáles son? Veamos. Primero, zona de miedo. Compro papel higiénico como nunca, van a producir un efecto de confinamiento y voy al centro comercial y vacío el centro comercial. ¿Cuántos medicamentos tiene usted guardados en la casa que ni siquiera usó? ¿Cuánto papel higiénico tiene que ahí que hasta ahora ni siquiera lo está usando? La zona de miedo, a más de eso, difunde emociones. Cualquier cosa que le llegue en la red social, usted le manda y genera más miedo. Ojo, estar en la zona de miedo es más peligroso que salir a la calle sin mascarilla. ¿Sabe por qué? Porque estar en la zona de miedo me hace que esté tan centrado en mí, tan centrado en angustia, que no puedo cuidarme a mí ni puedo cuidar a los demás. Otra característica, reenvío todos los mensajes que recibo, sobre todo de miedo y angustia. ¿Qué más? Ni siquiera valoro si son mensajes reales, si son mensajes que no son verdad. ¿Qué más dice? Me enojo con facilidad, me enojo frecuentemente. Eso es estar en la famosa etapa de miedo. Todos hemos estado en esta etapa. La pregunta es, desde un año y un poco más, ¿sigue usted aquí? ¿Hay familia de usted que esté aquí? Vamos, la segunda etapa, que sería la etapa, sobre todo tan importante, intermedia entre la zona de miedo y la zona de crecimiento, zona de aprendizaje. Veamos cuáles son algunas características. Yo creo que estoy ciertas cosas de la zona de miedo todavía y ya la mayoría, gracias a Dios, de las zonas de aprendizaje y uno que otro de la zona de crecimiento, zona de aprendizaje. ¿Qué pasa si usted está en esta zona? Empiezo a renunciar que no puedo controlar. Hay mamás que salen los hijos, es que se va a enfermar, es que se va a infectar. O sea, sufren por lo que va a pasar, por lo que no va a pasar y sufren por las ideas. Tranquila, aprenda a renunciar. Deje en manos de Dios las cosas que usted no puede controlar. No juegue a ser Dios. Suelte. Usted no puede salir con su hijo y le puede tapar la nariz y puede saber dónde está el virus y hacerlo a un lado. Usted no puede hacer eso. Zona de crecimiento es confiar, es tener fe que Dios me va a ayudar o alguna entidad superior me va a proteger y soltar. Porque si usted sigue como mamá de los pollitos o papá de los pollitos, pues se va a morir. Vamos, ¿qué más? Deja de hacer las cosas compulsivas de lo que me hace daño, dejo de comer un montón, deje de ver noticias. Vea una que otra información, pero las noticias, un fallecido más o un fallecido menos, ¿en qué mejora mi casa? Yo ya ni siquiera veo noticias, de vez en cuando veo alguna información, pero ¿para qué estar viendo cada rato eso? ¿Qué más en la zona de crecimiento? Identifico mis emociones. Me enojo cada rato compro más de lo que necesito, las cosas se me dañan en la casa, el miedo hace que usted gaste más dinero. ¿Qué más en la zona de aprendizaje? Tomo conciencia de la situación y pienso cómo actuar. Es lo que decía un maestro mío, es como decir, veo mis miedos y lo que hago es reflexionar. ¿Está bien la forma en la que pienso? ¿Todos nos vamos a contagiar? Pues todos nos hemos contagiado. Mis hijos se van a enfermar, pero ni siquiera se han enfermado, pero yo estoy sufriendo por eso. Considere, evito la información y difundir algo falso. Deje de difundir cosas que usted no sabe si son verdad o si son mentira. Y por último, reconozco que todos estamos tratando de ser mejores. Les hago un ejemplo.
En los live que nosotros hacemos los días martes, miércoles y jueves en nuestra página de Facebook a las 7, a veces a las 8 de la noche, normalmente a las 8 de la noche, pasa algo interesante. Hubo una señora que me preguntaba, yo creo que 20 veces lo mismo, y yo creo que las 20 veces le contesté. Y unas personas en las redes sociales que salen ahí dicen, pero doctor, pero si ya le contesta cada rato, conteste a los demás, no le conteste a ella. Y yo le dije lo siguiente a las personas. Si esa persona fuera su mamá, ¿usted le contestaría? Si fuera su hijo, ¿usted le contestaría? Le contestaría 30, no 20. Y les dije, esta pandemia, en etapa de aprendizaje, como mínimo nos debe haber enseñado a tener misericordia. O sea, posiblemente era un adulto mayor que posiblemente no entendía, no sabía, y había que contestarle. En la zona de crecimiento, en la zona de aprendizaje, nos proyectamos a la siguiente zona. ¿En cuál de las dos está usted? Vamos con la última zona. La zona de crecimiento, que el ideal sería que todos estemos en la zona de crecimiento. Veamos. Pienso en los demás y veo cómo ayudarlos. Ayudar a los demás es el mejor negocio que usted puede hacer. Porque cuando usted ayuda a los demás, usted no se imagina cuánto se ayuda usted. Al ver que unos sufren más que uno no sabe cuánta gracia y beneficio tiene y cuánto uno dice, Dios le pague, Señor, por lo que estás haciendo por mí. ¿Qué más? Pongo a disposición mis talentos. Yo me hago útil. No soy una carga. Me hago útil. ¿Qué más dice? Vivo el presente, me enfoco en el futuro. No vivo el futuro, me enfoco en el futuro. Soy empático. Trato de comprender a los demás, agradezco a los demás por las cosas que hacen por mí, mantengo un estado emocional feliz y de esperanza. Doctor, ¿feliz en este tiempo? Sí. Y el único que puede dar esa paz en medio de muertes, enfermedad, destrucción, problemas económicos, Dios, el único que puede dar. Porque la paz que el mundo espera es sin deudas, preocupaciones, en la playa, sin nada que hacer. Esa paz cualquiera, pero la paz de menos problemas, solo mi buen Dios puede darlo. Mantengo un estado emocional feliz, busco la forma de adaptarme al cambio. Es que hay que ponerse mascarilla, es que hay que estar distanciado. Aprendamos a vivir lo que nos toca. Y lo que hay que disfrutar, disfrutémoslo. Y lo que no, abandonémoslo. No viva solo viendo lo negativo. Y les hago otro ejemplo. Cuando empezamos a hacer los live hace más o menos un año, habían 2,000 personas que nos escribían, 3,000 personas. Y uno de mis hijos me dice, papi, ¿por qué estás triste? Le digo, mira, porque en estas 3,000 mensajes hay 2 personas que me dijeron vela verde, como decían los abuelitos, que me mandaban insultando. Y mi hijo me dijo, a ver, papi, si 2,998 mensajes te felicitan, te dicen que haces bien las cosas, y 2 te insultan, ¿vas a sufrir por los 2? Oye, ponte de acuerdo, hombre. Y así somos. No nos enfocamos en las cosas positivas, nos enfocamos en las cosas negativas. Y por último, practico tranquilidad y paciencia. Vamos a ver nuevamente. Revisemos completamente para ver usted en qué etapa está. ¿En qué zona está usted? Solo le hago una comparación. La zona del miedo es pensar en mí, egoísta con los que yo tengo. Acá, yo compro, quítate de aquí, no para acá. Esa es la zona del miedo. Pero miren la zona del crecimiento. Yo doy, yo ayudo, yo me ofrezco, yo tengo misericordia, yo regalo, yo soy empático, yo contribuyo. Espero que esta pandemia, y Dios mediante pase pronto, nos haya enseñado a crecer y no mantenernos todavía en la zona del miedo. Si usted está viviendo en esta zona, busque ayuda, porque vivir en esta zona es vivir la pandemia multiplicado por 100 en mi mente y con mis pensamientos. Tome en cuenta en estas cosas y permita que Dios pueda entrar en su corazón y darle paz. Créeme, Él da una paz que uno no entiende, ni el mundo entiende. Solo uno se siente tranquilidad en medio de las dificultades. Ya regresamos en breve instante. Soy el doctor Marco Albuja y quiero invitarlos a mis centros médicos, donde encontrarán modernas instalaciones, más de 35 especialidades médicas. Tenemos laboratorio clínico, sala de procedimientos, imagen y radiología. Contamos con óptica, rehabilitación y odontología. Estamos ubicados en la avenida Amazonas de Río Coca, o llámanos al 5960 y visita nuestra página web.
Doctor Marco Albuja Centros Médicos le invita a ser parte de la campaña Unidos para Cuidar tu Salud. Porque pensamos en su salud y economía, hemos bajado nuestros precios y la prueba PCR se encuentra a $42. Recuerda, el tamizaje nos permite tener un tratamiento temprano sobre el COVID-19. Ayudemos a no congestionar los hospitales. Contamos con 12 brigadas a nivel de Quito. Tome su turno en www.derealbuja.com. Si es positivo, puedes llamarnos para ser atendido a domicilio o por telemedicina. Yo te cuido.